Buenas tardes y bienvenidos a una charla más de Antiga. Para los que no lo saben todavía, estamos dando aquí una serie de charlas con Antica Moneda. Estamos muy contentos de estar aquí. Y Antiga es una joven empresa que nace desde el amor a lo antiguo y lo bonito. Creemos que está muy conectado. Vemos que el mundo del anticuario está cambiando y queremos que ese cambio siga adelante también en este país. Es un cambio que viene con el nuevo mundo digital, y de ahí nace Antiga. Queremos darle más visibilidad al anticuario, a lo antiguo, a lo bonito, y por ello hemos organizado estas charlas. Hoy presentamos aquí a María Villalonga Mercedes de Vaca, que es una anticuaria de tercera generación en el rastro. Tiene una tienda magnífica. El que no ha estado tiene mucha suerte porque puede conocer una tienda emblemática de Madrid. Está en el rastro, en las nuevas galerías, en la primera tienda entrando a la izquierda, y venden de todo. Tienen algún mueble que a mí me encanta, de Viena, por ejemplo, del 19, un escritorio, y algún día lo compraré yo, si no es que hay aquí en el público alguien que, si no me han adelantado yo, que lo encuentre antes que yo. Y con eso dejo el escenario y invito a María a que lleve esta magnífica charla, que va a contar cómo el objeto cuenta la historia y cómo lleva la historia. Es muy bonito porque hoy María tiene aquí no solo a sus padres, sino también a su abuela. Hay 3 generaciones de anticuarios aquí y se ve que esto va en la sangre. Así que María, todo tuyo. Gracias. Sí, me hacen... A ver. Pues sí, me hace mucha ilusión estar aquí hoy y poder dar esta charla, y me hace mucha ilusión que estén aquí mis padres, sobre todo que esté mi abuela, porque es la razón por la que estoy aquí y por la que he querido participar en esta empresa Antiga. Es gracias a mi abuela. Así que muchísimas gracias, que aquí está, vestida de rojo, ideal. Y además, para esta charla yo considero muy apropiado que esté aquí mi familia, porque la he titulado Testigos del tiempo. Y voy a hablar sobre la importancia de sentir la continuidad histórica, y me voy a enfocar especialmente en el rol que juegan los objetos en transmitir este sentimiento. Pero antes de hablar directamente sobre este tema, quiero contextualizar lo que voy a contaros para que primero se entienda por qué considero que esto es una cuestión relevante. Yo me considero, aparte de anticuaria, de tercera generación, me considero también artista. Y opino que los objetos a menudo están infravalorados. Esto puede sonar a lo mejor contradictorio para algunos, porque vivimos en una sociedad que yo considero que muchas veces se critica por ser materialista. Pero lo que yo de verdad encuentro contradictorio es usar el término materialista para definir una sociedad que por lo general no es consciente de cómo los objetos son más que herramientas y pueden enriquecer, influenciar la vida, llenándola de significado e incluso formando tu propia identidad personal y cultural, claro. Estamos en una etapa donde el valor de la utilidad parece ser la meta a la que aspirar, que no hay más que la utilidad, todo tiene que ser útil. Yo estudié durante un año diseño y se priorizaba mucho que algo fuera funcional, que fuera útil. Pero yo la verdad que me guío por otro sistema de valores. A mí me inspiró mucho la pirámide de valores que tiene el filósofo Max Scheler, donde divide los valores en 4 categorías, y la primera y la más básica es la funcional y la de la utilidad, que es sin duda alguna muy importante, pero es la más básica y hay más cosas en la vida. El segundo son los valores virtuosos, como la valentía, la compasión, la lealtad, y el tercero son los de la sabiduría, como la verdad, la belleza, la bondad, y finalmente lo más de lo más, lo sagrado. Y yo considero que en el mundo moderno esta pirámide de valores, en la que yo creo absolutamente, está colapsada. ¿Por qué? Y se refleja en nuestra cultura material. Cuando digo cultura material me refiero a todo aquello que está construido por los humanos, absolutamente todo.
Y por eso nuestros edificios más grandes del siglo XXI son rascacielos llenos de oficinas, porque en el fondo yo los considero como grandes monumentos a la utilidad, porque eso es lo que son. Y por eso también la mayoría de los objetos que compramos en nuestro día a día se tirarán al año o a los pocos años, porque lo que se prioriza es la utilidad y la utilidad instantánea. Así que en todo esto, ¿dónde exactamente entran las antigüedades? Pues yo, después de estar trabajando en un anticuario como durante 1 año y medio, además de haber crecido entre antigüedades y yendo al rastro, yo veo las antigüedades como guías que nos pueden ayudar a reorganizar nuestros valores y a encontrar el camino a una vida más llena de significado y más significativa. Pero para entender cómo las antigüedades pueden hacer esto, primero hay que entender el poder que tienen los objetos en general. Yo tengo como gran referente a un antropólogo contemporáneo del que ya he hablado y del que me gusta mucho hablar, que se llama Daniel Miller. Para los que ya me conocen, ya les he contado este rollo, pero yo creo que es muy interesante. Este es un antropólogo que utiliza los objetos cotidianos para entender culturas y sociedades. Yo leí una vez un texto suyo donde los antropólogos más comunes le criticaban porque estaba estudiando una cultura y estaba empeñado en estudiar la cerámica de esa sociedad. Y la gente le decía que no tiene ningún sentido, que está perdiendo la esencia de la sociedad, y él consideraba que la esencia de esa sociedad estaba en la cerámica, y entonces eso es lo que estudiaba. Entonces, una de sus opiniones claves es que los objetos cotidianos tienen lo que él llama agencia, que significa que tienen la capacidad de influir el comportamiento humano y que no son únicamente cosas pasivas, sino que existen de una manera activa. Y que por lo tanto una casa no es únicamente un conjunto de paredes que ya está, con objetos muertos y con cosas muertas, sino que es una red donde todos participan activamente en la construcción de la identidad de los que viven. Entonces esto tiene implicaciones pues muy profundas, que claro, si tú transformas tu entorno, significa que también estás transformando la identidad de los que interactúan con ese entorno. Y la identidad es un tema muy amplio, porque claro, podemos empezar con lo más básico, que es la identidad, que nos identificamos con nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo nos identificamos más con unas partes que con otras. La mayoría nos identificamos principalmente con nuestra cara, nuestra cabeza, mucho más que a lo mejor con tu meñique. Entonces, a partir de ahí, la identidad es algo expansivo. Primero te identificas con tu cuerpo, luego también a lo mejor con tu familia, con tu comunidad. Y no solo con eso, sino que también, lo que dice también este antropólogo, es que también esa identidad no solo está en la gente, sino también los objetos y el lugar donde vives. O sea, que la identidad es algo muy complejo. Esto lo puedes ver porque hay objetos que si un día se rompen o se pierden, tú sientes una tristeza como si una parte de ti se hubiera muerto. Eso pasa, por ejemplo, a lo mejor con una herencia familiar. Si hay una herencia familiar que ha llegado hasta ti y de repente se rompe, has perdido una parte de ti en eso. Entonces, esto es todo para decir que la identidad es algo muy amplio que también abarca los objetos y el mundo material. Entonces, que los objetos forman tu identidad, o sea, que influencian tu identidad y además son parte de tu identidad. Entonces, volviendo a la pirámide de valores del que hablaba antes, Daniel Miller dice también que el mundo material nos ayuda a comprender cosas abstractas como, por ejemplo, la religión. Porque las religiones usan enormes estructuras o objetos muy elaborados para comunicar valores abstractos, como el de la trascendencia. Entonces nosotros, por una gran parte, entendemos estas abstracciones gracias a los monumentos.
cuanto más importante es la trascendencia, más haces un objeto más elaborado, más grande. Y entonces yo creo que esto es relevante para el valor, por ejemplo, del que quiero hablar ahora, que es el de otro valor abstracto, que es el del paso del tiempo y comunicar ese paso del tiempo a los demás. Entonces, yo opino que los objetos tienen esa fuerza. Entonces, esto me lleva a mi segundo punto, que es sobre la importancia de transmitir a cada generación esta sensación de continuidad histórica. Yo lo llamo sensación, pero en verdad es mucho más que eso, claro. La continuidad histórica es una realidad, pero es una realidad que tenemos que sentir y tener presente en nuestro día a día. ¿Y esto por qué? Pues yo puedo redefinir la continuidad histórica como la narrativa que une a las personas a través del tiempo. Las narrativas son la forma que tenemos de entender la vida y a nosotros mismos. Y la unión con una comunidad es lo que necesitamos para poder vivir. Tenemos, por ejemplo, narrativas personales que unen tu yo del pasado con tu yo del presente. Y además, a raíz de eso, pues anticipan un yo del futuro. Así tú tienes esa continuidad a través de tu vida. Eso es un tipo de continuidad histórica a nivel individual. Pero esto no es suficiente para nosotros. Porque, como he dicho antes con lo de la identidad, tu identidad es mucho más que el individuo. Por lo tanto, esa continuidad histórica, para vivir una vida plena, no sirve solo sentir esa continuidad en tu vida. Entonces, claro, la identidad cuanto más abarca, cuanto más se aleja de tu yo individual, más bueno, espera un momento. Sí, exacto. Que la identidad tiene que abarcar más que el individuo y el individuo se tiene que sentir parte de algo mayor. Exacto. Entonces, esto me recuerda a el último libro que leí. Y el último libro que leí era en verdad un libro de teología y era una crítica sobre la modernidad. Pero uno de sus últimos capítulos se titulaba en inglés On Killing Our Elders, que se traduce, en español suena un poquito más agresivo, sobre la matanza de nuestros mayores. Obviamente no de manera literal. Lo que explicaba era, una vez más, esta importancia de la continuidad histórica y que ahora en el mundo moderno no lo priorizamos, y él lo explicaba a través de cómo ya no tenemos ese lugar especial para los mayores de nuestra comunidad y lo que se valora es la juventud y esa juventud eterna y yo por lo menos en mi vida lo que a mí se me ha comunicado a nivel social, no familiar, pero es que los mayores tienen que aprender de los jóvenes porque los jóvenes tenemos esta nueva perspectiva. Y entonces este teólogo critica eso y dice que somos todas las sociedades, con excepción al hombre occidental moderno, ha guardado este lugar de alta importancia a los mayores de su comunidad y nosotros somos los primeros en que no queremos hacer eso. Y esto es pues terrible por lo que yo he explicado antes de la identidad. Y que los mayores lo que son es una unión entre el pasado y el presente. Y además de eso, cuando tienes eso, tú anticipas que tú también en algún momento vas a ser ese vínculo entre el pasado y el presente. Tú ahora eres el presente, pero en algún momento tú serás también ese vínculo. Y eso será importante. Y no tu juventud no es lo que será importante, sino tu sabiduría que has ganado a través del tiempo. Y al perder en el mundo moderno esa conexión con el pasado, eso lo que hace es que también pierdes tu rumbo hacia el futuro. Tú no puedes existir solo. Así que esto lo traigo a los objetos, porque todo esto es para contar que yo creo que los objetos, y especialmente aquí las antigüedades, no todos, son una encarnación de muchas cosas muy importantes. Por una parte, la belleza, la historia, la comunidad y también la identidad. ¿Por qué? Porque para que un objeto antiguo llegue del pasado al presente, eso significa que ha habido personas que han considerado que eso era importante por alguna razón. A lo mejor esa razón era la belleza, no la utilidad, la belleza de ese objeto.
a lo mejor también la utilidad, pero como explicaba un amigo nuestro ayer, a día de hoy muchas de las antigüedades han perdido su utilidad y se mantienen por su valor, por otro valor, por su valor histórico, por el de la belleza. El de la identidad, porque muchas veces los objetos que se mantienen no son los que son valiosos a lo mejor por el material, sino que tú mantienes lo que ha sido valioso en tu familia. Entonces tienes esa identidad personal de la familia que los mantiene. Obviamente la historia de un objeto de una antigüedad es súper extensiva, desde los materiales, que a lo mejor han sido reunidos por todo el mundo, a los artesanos que lo hicieron. A lo mejor tiene algún tipo de contenido. Entonces, las antigüedades encarnan muchísimas cosas. Que hayan sobrevivido el paso del tiempo les da una riqueza enorme. Y yo ahora voy a hablar de algo más personal, que es que por lo que yo he aprendido esto, no lo he aprendido todo esto en libros, yo lo he aprendido en la práctica, pasándome 1 año y medio rodeada de antigüedades y no de cualquier antigüedad, sino en una tienda que la empezó mi abuela y que a mi abuela le conoce todo el mundo en el rastro. Entonces eso le da muchísima riqueza. Entonces yo nunca pensé que a mí eso me iba a importar. Nunca pensé que eso iba a tener esa riqueza. Y al estar ahí y que viene la gente a preguntarme sobre mi abuela, y cuando yo les digo que sí, que en efecto yo soy la nieta y que esto es un negocio familiar, a la gente le hace muchísima ilusión saber que continúa a través del tiempo, que yo soy ya la 3ª generación que está ahí. Entonces, para mí no solo son los objetos antiguos que lo encarnan, sino que también yo tengo este vínculo familiar. Entonces, en honor a mi abuela, que empezó la tienda por su pasión con las muñecas antiguas, que ahora no tienen mucho éxito, quiero leer una cosa que escribió ella hace ya un montón, hace ya como 30 años, creo que era para una exposición, que creo que explican todo lo que estoy intentando decir de una manera mucho mejor y mucho más bonita. Así que os voy a leer las palabras de mi abuela ahora, sobre las muñecas antiguas. Compañeras y confidentes de nuestra infancia, testigos mudos de toda una vida de niñas, tan corta si se mide por la velocidad a la que ahora pasan los años, pero tan larga entonces y tan importante por las huellas que sus vivencias dejaron en nuestra manera de ser. Muñecas que todas hemos podido tener, imaginadas o reales, hechas de cartón, de trapos o recortadas en papel. No es necesario que sean de porcelana para que su dueña las vea maravillosas, es su ilusión la que las embellece. A mí me gustan porque evocan momentos felices de nuestra infancia, ratos de despreocupación y juegos. Las antiguas muñecas de porcelana, tesoro de aquellas niñas que fueron nuestras abuelas, son bellas, misteriosas, sabias y discretas. Son sabias porque con sus ojos de cristal vieron pasar 6 generaciones. Son discretas porque, habiendo sido sus confidentes, ahora solo nos hablan de sus modas y costumbres. El tiempo y el uso fueron deteriorándolas, y ya sucias y despeinadas, con sus piernas y brazos sueltos y desperdigados, han dormido su cansancio en algún baúl del desván, para despertar al final del siglo que las vio nacer. Su descubrimiento ha suscitado pasiones, curiosidad y a veces cierto temor, no se sabe mucho por qué. Pero limpias y restauradas han recuperado su belleza y dignidad, y miran sorprendidas e incrédulas a la nueva generación de niños bulliciosos, liberados de aquellas ropas y reglas de urbanidad, moviéndose ágiles dentro de los pantalones de telas desconocidas, coronados por colores que antes solo tenían las flores, y piensan que estos niños han ganado con el cambio. Luego se ven a sí mismas, raras y frágiles, que dejando los cuartos de jugar para pasar a vitrinas y salones, se han alejado de las niñas. Ahora pertenecen a los adultos y piensan con razón que en su caso, con el cambio, han perdido. Ese es el texto que escribió mi abuela y yo creo que dice mucho mejor todo lo que estoy intentando yo decir en este texto tan poético sobre la pasión que tiene mi abuela por su colección de muñecas antiguas. Y mi abuela quiso compartir esta pasión por las muñecas antiguas cuando yo era pequeña, pero a mí
no me gustaban. Así que conmigo no lo ha podido compartir de la manera que a ella le hubiera gustado, pero lo comparte que ahora las tengo, esas muñecas, en su tienda, en las vitrinas. Pero bueno. Pero que mi abuela quisiera compartir esa pasión que tenía ella por las muñecas conmigo, también muestra esa importancia y la belleza de esa continuidad que tanto valoramos. Y es una pena, a mi abuela le pareció una pena que a mí no me gustasen las muñecas y que no lo pudiera compartir ni conmigo ni con mi madre, que le gustaban los osos y tampoco las muñecas, así que me temo que no pudo compartirlo con nadie de las mujeres de la familia. Y ahora lo último que voy a contar, también más personal, de la importancia que yo veo en los muebles y los objetos antiguos. Yo voy a hablar de mi pasión, que son los muebles castellanos, que ahora mismo no tienen mucho éxito en España, pero a mí me vuelven loca. Y me vuelven loca no precisamente por su estética, es mucho más allá de la estética, es porque yo crecí entre ellos. Entonces yo tengo vinculadas mis raíces, y yo no me di cuenta de esto hasta que perdí mis raíces, pero yo tenía mis raíces vinculadas a todos estos objetos. Perdí esas raíces y ahora cada vez que veo muebles castellanos siento una vez más mis raíces. Y mis raíces que van lejísimos, porque mi madre, por ejemplo, nació sobre una mesa castellana y tengo familia que esos muebles han pasado ya generaciones. Entonces yo cada vez que los veo lo noto dentro de mí, la belleza de esa continuidad histórica, que es algo, no es nada abstracto una vez que lo vives, que a lo mejor todo esto suena abstracto, pero cuando lo vives no es nada abstracto, porque es lo más real que sientes, que dices, estos objetos transmiten algo verdaderamente importantísimo. Así que nada, mi conclusión es, para concluir todo esto, es que opino que ahora en el mundo moderno necesitamos absolutamente volver a vincularnos con nuestras raíces, con el pasado, porque si no, no tendremos futuro. Y una manera de hacer todo esto es incorporar los muebles antiguos y los objetos antiguos en tu vida, porque lo enriquecen tu vida. Y no de una manera consciente, sino de una manera a lo mejor subconsciente, porque se vuelven el trasfondo de tu vida, los integras completamente. Como yo tenía esos muebles castellanos totalmente integrados en mi vida y ahora de repente me vuelvo consciente de lo que me han influenciado. Así que os animo a que compréis muchas antigüedades y que llenéis vuestra vida de objetos antiguos y bonitos. Estoy seguro que habrá por aquí alguna pregunta. Yo solo paso el micrófono. A mí me gustó mucho lo que dijiste de la pirámide de valores y me hizo pensar que lo estético solo se puede valorar cuando una sociedad va muy bien, porque ahí está también esta teoría de que, por ejemplo, la sociedad moderna depende del petróleo, de la energía, de tener una economía fuerte. Y ahora que estamos en un periodo de una economía que está yéndose a un lugar bastante malo, se nota también en el mercado de lo antiguo que le va peor. Y yo vi allí un vínculo, quería preguntarte si tú también ves ahí un vínculo entre la falta de valorar lo estético, que al final se podría considerar como algo extra para una sociedad que se genera en épocas de mucho éxito y que ahora justo no lo tenemos. Me encanta, me gusta mucho esa pregunta. Entonces, y tengo mucho que decir. Yo, obviamente, eso es real en cuanto a... Eso se ve en la economía, claro. Si la economía va mal, tú inviertes menos de tus recursos en cosas que a lo mejor parecen extras y los inviertes en tus necesidades básicas. Pero que tú inviertas tu dinero en un sitio no significa que las otras cosas no tengan valor, sino significa que monetariamente tienes que priorizar. Pero hay más que el dinero y tu atención, y aunque a lo mejor, definitivamente, si las cosas van mal, inviertes menos en objetos como el arte o ese tipo de cosas,
como ser humano, la belleza es absolutamente necesaria. Si la economía va mal, incluso más, es más necesaria. Lo que pasa es que no puedes invertir tantos recursos en ella, pero eso no significa que no sea necesaria. Por eso, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio leía poetas de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, que escribían poemas en las trincheras. Eso era 100%, no era necesario. Ellos lo que tenían, lo necesario era sobrevivir y no morir. Entonces, ¿por qué estaban en las trincheras escribiendo poesías? Porque la belleza es algo que necesitas siempre. Aunque te estés muriendo, aunque te estén disparando, aunque estés en las trincheras literales o figurativas, la belleza es totalmente necesaria. Ahora, obviamente, si tú estás en esa trinchera literal o figurativa, no puedes comprar arte, pero tú buscas esa belleza donde la encuentres. Cuanto peor te va, más la necesitas, aunque menos puedas invertir en ella, porque más tengas que invertir en tu supervivencia. Entonces, nada, eso es lo que opino sobre lo que has dicho. Perdón. Bueno, a mí me ha gustado mucho lo que acabas de decir sobre la belleza, y al final yo creo que lo que hace que la belleza sea precisamente tan bella es que es extremadamente subjetiva, ¿no? Y que a mí me puede gustar y parecer bellísima una cosa que a lo mejor a la persona que tengo al lado pues opina completamente distinto, ¿no? Pero todos tenemos un concepto de la belleza que hace que tengamos ojos para observar, admirar, valorar, etcétera, ¿no? Hay una cosa que sí que me parece importante en todo lo que es el mundo del arte, pintura, antigüedades, escultura, todo, que me parece que hay veces que sabemos valorar y ver lo que nos parece bello y lo que para nosotros pues es una belleza, pero hay veces que la falta de conocimiento te limita un poco, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede haber muchísimas personas, y me incluyo también, que a lo mejor nos gusta algo por la estética que tiene, pero no conocemos el más allá. Oye, esto es renacentista, oye, esto es escandinavo del 19, esto es tal, tanto de las antigüedades, del arte, de lo que sea. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú de cómo uno se puede sumergir un poco más en el conocimiento de la antigüedad, expandir un poco el conocimiento para poder ver mejor y valorar mejor y disfrutar más de estas cosas. Pues ahora me lo has puesto totalmente perfecto. Si quieres aprender más sobre las antigüedades, puedes visitar nuestro podcast. Bien. Pero a ver, digo eso porque sí, por una parte yo creo que sí es súper importante que la gente conozca no solo las antigüedades. Por eso nosotros como Antiga tenemos por una parte un marketplace donde vendemos antigüedades, pero lo que también queremos es darle visibilidad también a los anticuarios, porque los dos van de la mano. Es difícil apreciar verdaderamente una antigüedad o una obra de arte, pero nosotros nos especializamos en las antigüedades, sin también conocer al anticuario, que es el que ha escogido esa pieza, que ha considerado que esa era importante para que siguiera viviendo. Entonces, creo que lo más importante es hablar con los coleccionistas y los anticuarios. Si de verdad eso te interesa, es eso. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer con nuestro proyecto de Antiga, que es darle también la plataforma a los anticuarios, porque van juntos, no los puedes separar. Pero por otra parte también tengo que decir un punto, que yo creo que también ahora hay una percepción de la belleza. Yo creo que ahora la belleza el arte se ha sobreintelectualizado, en mi opinión. Porque yo a mucha gente les hablo, si les digo que yo soy artista y que yo pinto, mucha gente inmediatamente me dice que fenomenal, pero ellos no entienden de arte. A mí eso me da un poco de rabia, porque por una parte no niego que entender la historia, el simbolismo, o en el caso de las antigüedades los materiales y la historia de un objeto te hace apreciarlo de una manera completamente distinta y nueva. También hay el aspecto de la belleza no es intelectual. Y tú, para poder apreciar la belleza de un objeto, ya sea una obra de arte o un mueble, no tienes que saber nada, porque la belleza es algo que nosotros como humanos, yo creo absolutamente que necesitamos, que perseguimos, que buscamos y que conocemos, porque yo creo que el gusto es subjetivo, pero que la belleza es objetiva.
y que tú puedes encontrar esa belleza sin tener ninguna idea de lo intelectual. Eso por una parte. Y por otra parte, si quieres aprender de lo intelectual, eso también te da una riqueza para apreciar las cosas enorme. Y a mí me encanta y por eso hago esto, pero que no es necesaria para apreciar la belleza de un objeto. Si tú lo miras y a ti te parece bonito, es bello y es valioso. Pues yo más bien lo que quería era matizar o ir sobre una cosa que habías dicho que me había parecido súper interesante de lo de la pirámide esta y el asunto de la funcionalidad. Porque a mí me parece que la belleza, bueno, a mí me parece, yo creo que en eso me parece que tú también estás de acuerdo, tiene una utilidad sutil. Y tiene esa utilidad mágica que yo no puedo describir, es algo casi artístico, eso sí que es una utilidad, digamos, muy abstracta y muy personal. Cada uno extrae de la belleza cosas distintas. Pero quería comentar que había una película, y también sobre el asunto que habéis dicho, de que en épocas de crisis no te vas a poner a invertir en arte, como pasa ahora, pues la gente tiene miedo del futuro, la incertidumbre de la situación geopolítica, y entonces pues prefieres invertir en cosas más seguras o más líquidas. Y sin embargo yo creo que, digamos, se puede invertir en belleza sin gastar tanto, y entonces quiero comentar sobre una película que probablemente la mayoría de la gente que estáis aquí no la habéis visto, que es una película que ya tiene unos cuantos años, que se llamaba Fresas y chocolate, de un director cubano, y es de una persona que está precisamente en una situación económica imposible, puesto que está en Cuba en plena era de Fidel. Es una persona que está sufriendo la represión y la pobreza que conlleva aquello, y en su casa se refugia en dos cosas: una, en la belleza de unas tazas de té, que solo tiene como 2 o 3 tazas desportilladas, y en sus libros. Y yo creo que ahí, como él mima sus tazas en semejante circunstancia, donde es lo único, digamos, bonito y bello que le queda, te da una idea de lo importante que es la belleza, y que a veces en una situación en la que estás pasando este momento, que esta persona está bajo una presión muy seria, pues algo muy importante deben de aportar cuando te agarres tan fuerte a eso. Significa muchas cosas. Eso quería decir, me gustaría oír tu opinión. Y luego yo creo que en las épocas de crisis tiene una cosa buena para los anticuarios y en general, que te hacen volver en la historia del arte, por lo menos en la pintura del siglo XX se ve muy bien, te hacen volver a los valores tradicionales. Se vuelve al clasicismo y cosas de esas. Entonces yo creo que quizás, si ahora estamos viviendo una época de nervios, puede que la gente esto os venga bien, ¿no? Pues obviamente yo opino que el arte es extremadamente útil. Pero aquí es cuando tenemos que hablar de la semántica y de qué exactamente te refieres cuando hablas de utilidad. Cuando yo lo he mencionado antes, me refiero a la utilidad de la utilidad básica de las cosas. Pero obviamente, si expandimos, o sea, la utilidad básica de la supervivencia, que necesitas comer y beber, por ejemplo, ¿sabes? Pero obviamente, si expandimos la definición de la utilidad, pues obviamente en esa pirámide de valores todo es extremadamente útil, y lo más útil es lo que es a lo mejor lo más abstracto, que es lo sagrado. Entonces yo creo que es extremadamente útil. Lo que pasa es que no suelo usar esa palabra, y utilizo la palabra yo personalmente útil para describir las necesidades más básicas, pero obviamente necesario es todo, necesario es absolutamente todo. Una vida que está solo basada en tus necesidades básicas del placer y tu supervivencia, al final se queda vacía y pierde significado, y eso ya está. O sea, entonces es extremadamente útil, pero es útil para se me va la palabra en español, fulfill, para llenar necesidades más trascendentales.
Entonces, en ese aspecto es útil y yo no suelo usar esa palabra. Y que era el otro, que en tiempos de crisis se van a valores más tradicionales. Claro, porque normalmente en tiempos de crisis, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero es porque de alguna manera te has desviado, ya has perdido alguna conexión, ya has perdido el rumbo y tienes que volver a tus raíces. Porque dices, bueno, aquí, por aquí no es, hay que volver, hay que retroceder. Entonces, yo creo que estamos viviendo uno de esos momentos y por eso a mí, en efecto, me interesan mucho los valores tradicionales, los objetos antiguos y todo lo antiguo, porque creo que nos hemos equivocado, como he explicado ahora en esta charla. Creo que la modernidad tiene muchas ideas erróneas y muy dañinas y tenemos que volver a conectarnos con el pasado, que no es volver al pasado, es volver a conectarnos con el pasado para tener futuro. Si no hay conexión con el pasado, no hay futuro. Así que eso. Una pregunta más. Quería hacer un breve comentario, sí, porque has utilizado varias veces la palabra modernidad, sí, en tu charla, ¿no? Y de alguna manera la palabra modernidad parece que se contrapone casi siempre, sobre todo hablando de arte, también de antigüedades, ¿no?, donde están incluidas las obras de arte. Parece que se contrapone modernidad con el hecho antiguo, con la cosa antigua. Y yo creo que no es así. Es una forma, desde mi punto de vista, errónea de entender la palabra modernidad, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con el hecho de que los jóvenes, por ejemplo, porque en una feria de antigüedades hay más gente mayor que gente joven. La gente joven relaciona las cosas antiguas con el hecho pasado. Si pensamos de una manera un poco más reflexiva sobre lo que supone en el arte la modernidad, a principios del siglo XX, modernidad era cambiar lo establecido en ese momento. Los artistas modernos era lo que buscaban otro camino distinto al clasicismo presente en ese momento en el arte, ¿no? Pero en nuestro caso es equivocado pensar que aquello que contra lo que luchaban los modernos, entre comillas, de los años 30 sea lo mismo que lo nuestro en los años 2000, ya avanzados, ¿vale? Para nosotros, en un mundo que vivimos donde la omnipresencia es casi absoluta del minimalismo, lo geométrico, lo simplista, lo carente de cadena de traspaso histórico de la que tú has hablado, ¿no? De padres, hijos, abuelos, los objetos que han ido pasando. Esto produce en la gente joven una especie de rechazo, entendiendo que tienen que cambiar todo eso para ser modernos. Y al final caemos en un clasicismo del siglo XX que es hacer todos absolutamente de la misma forma. ¿Vale? Al final se ha convertido tanto en la arquitectura como en el arte en una forma común de hacer y de ver la belleza de la que participan todos los jóvenes. De tal manera, donde quiero llegar es que en este mundo de los años 2000, a lo mejor da la casualidad de que ser más moderno es retrotraernos a lo que se hacía en el siglo XIX o principios del XX y no hacer lo que se hace y lo que no vemos otra cosa que minimalismo, objetos funcionales, etc. Yo creo que precisamente lo que produce choque hoy en día es todo lo contrario, es retrotraernos a la estética de hace muchísimos años, ¿no? De los años 30. Totalmente de acuerdo. Eso por un lado. Sí. Y la otra cosa que quería comentarte es esa relación tan bonita que has hecho entre el traspaso de objetos a lo largo de las generaciones en una familia y la relación de la gente joven con las personas mayores en nuestra sociedad actual. Yo creo que eso no está deslavazado, tiene mucho que ver, está interconectado directamente. El hecho de que los jóvenes hayan abandonado la relación con sus abuelos, el contacto, la conversación con sus abuelos, les ha hecho perder también la visión de que eso que los abuelos tenían que
que transmitirnos a nuestra generación, en este caso a los de sus hijos, después a sus nietos, es algo de mucho valor. Ellos, la gente joven de hoy, han perdido el sentido de que eso que los abuelos tienen que transmitir es algo de muchísimo valor. Y se ha perdido, como tú dices. Yo creo que vamos a ser la generación en la que por primera vez se desconecta de la generación antigua a la de ahora. Hay una generación ahí perdida que nos va a desconectar con todo nuestro pasado generacional. Y no es casualidad perder el contacto con los abuelos y perder el interés por los objetos antiguos. Va relacionado. Va todo junto, claro, todo es parte de lo mismo, sí. Y luego, gracias. Y también creo que es una pena lo que dices, que la gente joven pierde interés por la gente mayor, además de por los objetos antiguos, porque lo que están transmitiendo y lo que perdura el tiempo no es algo viejo, es algo atemporal y por eso perdura. Entonces no pasa de moda, no es que sea del pasado y otra cosa sea del futuro, sino que lo importante perdura y es atemporal, y eso es importante. Sí, ya está. Me estás haciendo pensar en una cosa que quería comentar. Yo creo que los jóvenes no valoran a lo mejor tanto la opinión de los mayores con el cambio del mundo analógico al mundo digital, porque el mundo digital moderno ha desconectado a los mayores del presente prácticamente. Es como si no supieran leer ya, escribir. Entonces, me parece que Antiga es una buena manera de volver a conectar el mundo analógico con el mundo digital. Eso es lo que se me ha ocurrido ahora sobre la marcha. Sí, totalmente. A ver, creo que tenemos que, claro, traer el anticuario a la era digital, claro, por supuesto. Pero luego también otra cosa un poco más abstracta, que la excusa que es lo digital que ha separado las generaciones y que hace que la generación joven de ahora no valore lo antiguo, porque ahora, como tenemos nueva tecnología, nosotros sabemos más, es totalmente, o sea, es un error gravísimo, porque claro, tecnología nueva es el valor, es el problema de los valores, que si tú lo que valores es la sabiduría, da igual la tecnología nueva que haya, siempre vas a valorar lo que te cuentan tus mayores, porque ellos tienen esa sabiduría atemporal. Porque tengamos un iPad no significa que perdamos, que de repente un tapiz ya no tenga ningún interés absoluto. No, o sea, no tiene ningún sentido. Igual que eso no tiene ningún sentido absoluto decir que porque ahora tenemos nueva tecnología que nosotros controlamos mucho más, porque yo he nacido con un móvil en las manos, lo cual es terrible y no lo recomiendo, sé más que mi abuela. Eso es igual de... no tiene ningún sentido. Y que la gente piense eso es totalmente erróneo. A ver, yo tengo una historia que me gusta contar. Yo he estudiado arquitectura en Alemania y siempre me puse de muy mal humor cuando veía en lugares donde llovía mucho que ponían techos, pues de estos típicos que van así, no sé cómo se llaman. Yo dije, hemos estado construyendo techos contra la nieve, contra la lluvia durante siglos, durante milenios aquí, por una razón técnica. Y me decía, no puede ser que hayamos perdido este conocimiento por una solución tecnológica moderna que nos cuentan que es mejor. Lo digo porque yo creo que el camino al futuro no es simplemente volver atrás ni mirar al futuro, es un camino en el medio. Hay que intentar combinar, y al final eso se llama el progreso, mejorar lo que está ahora para que en el futuro funcione mejor. Eso me ha gustado mucho de lo que has contado, que hay que mirar para atrás para mirar para adelante. Exacto. Que yo, estudiando arquitectura, que al final es donde vengo yo, lo vi mucho, que solo íbamos para adelante y nos olvidábamos de la cultura arquitectónica que hemos estado montando desde el descubrimiento de la arquitectura clasicista o clásica en el Renacimiento. ¿Y qué pasó cuando perdimos esa arquitectura clásica? Vino la Edad Media y todos sabemos lo que pasaba en la Edad Media. Vino una época donde pues, nos matábamos un poquito más igual o de otras maneras y hay que intentar evitar que vuelva otra Edad Media, otra edad donde se pierda la sabiduría que hemos estado amasando,
porque es verdad que nunca hemos tenido una sociedad con tanto acceso a información como ahora. Tenemos al ChatGPT, al Gepetto, tenemos a Claude, Claudia, tenemos un montón de mecanismos para informarnos, pero yo siento que no está ayudando para que nos volvamos en gente más culta. Yo creo que hay una desconexión entre la tecnología y lo que podría ser la cultura con esa tecnología. Y ese cambio es un cambio que habrá que abarcar con educación, con charlas como esta, y en ese contexto quiero agradecer a todos los que hayan estado aquí por esta charla tan bonita de María. Gracias. Muy bien, María. Gracias. Te dejo la palabra. Bueno, no sé, ya que estamos, es que claro, este es un tema que me interesa. Entonces, el problema de lo último que has dicho, de la información, es que claro, que lo he dicho en otra charla antes, si fuera un problema intelectual se podría solucionar con más información, y entonces si nos llenamos toda esa información se soluciona. Pero el problema, como he dicho al principio de esta charla, no es un problema intelectual, es un problema de valores, y que lo que no se valora es la sabiduría. Y entonces si se valorase una vez más, fuéramos una sociedad que valoramos la sabiduría, no el intelecto también es muy importante, pero por encima de eso necesitamos la sabiduría para ponerlo en contexto, ese intelecto. Entonces, toda esa información nos hace daño porque la tenemos como nuestro valor más alto, y cuando nuestro valor más alto tenemos que valorar la sabiduría para poder poner, como he dicho antes, en contexto todo ese intelecto. Y luego, lo que has dicho al principio también es muy importante porque, claro, es lo que digo en mi charla, que no es volver al pasado, ni irse al futuro, es esa continuidad histórica de que tienes el pasado, aprendes del pasado, traes la sabiduría del pasado al presente y lo llevas al futuro. Y no es ni volver al pasado ni irse al futuro. Es estar exactamente donde estás, pero con la sabiduría del pasado. Así que ya está.